Carísimos hermanos y hermanas todos en el Señor, felices Pascuas para todos. Es una gran alegría poder volvernos a encontrar a través de esta transmisión y poder seguir caminando juntos en nuestra formación como discípulos del Señor. Hoy reanudamos nuestros martes de clase y seguimos caminando en el apasionante mundo de las comunidades apostólicas, el inicio de la Iglesia del Señor y los grandes avatares que los apóstoles y los discípulos viven después de la resurrección del Señor. Y a propósito del tiempo litúrgico que estamos viviendo, me parece que podríamos saborear con mucho más provecho estos días santos de la resurrección de Cristo a la luz de las primeras comunidades cristianas. Saludo pues a todos ustedes desde esta sede parroquial. Gracias por conectarse con nosotros. Sobre todo gracias por seguir itinerantes en su propia formación, en el mayor y profundo conocimiento de Jesús y de la Iglesia. Sean pues todos bienvenidos. Vamos a comenzar ahora, o a reanudar, mejor dicho, nuestro curso con la lección número 12. Sean pues bienvenidos y con el favor de Dios comenzamos. La lección de esta tarde, tema número 12, está titulado Cristo predicado por San Pablo entre los paganos. ¿Les parece si antes de iniciar nuestro trabajo nos ponemos en las manos del Señor, hacemos un momento de oración, seguimos pidiéndole al Señor por la Santa Iglesia en este tiempo de sínodo que estamos viviendo y de una manera muy especial para nuestra Iglesia mexicana, que en esta semana los obispos congregados en asamblea y también los laicos desde las diócesis estamos viviendo esta asamblea eclesial mexicana? Vamos pues a hacer juntos la oración por el sínodo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no nos dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Quedemos pues reunidos y asistidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, después de haber vivido juntos pues los días sagrados de la Pasión y la primera semana de la Pascua de Resurrección, entonces vamos a continuar nuestro trabajo y es conveniente hacer un breve recordatorio pues de lo último que trabajamos juntos en la anterior lección antes de irnos al tiempo de vacaciones. Miren, ahí en el enlace ustedes van a encontrar algunas ideas de lo que vimos en la lección anterior. Recordemos, en el tema anterior, ¿se acuerdan que reflexionamos sobre la actividad misionera que los santos apóstoles Pedro y Juan hicieron, movidos por el Espíritu, mucho más allá del mundo judío? En Samaria, en la casa de Cornelio y en algunos otros lugares.
cómo fue el impulso del Espíritu Divino quien llevó a los apóstoles a emprender esta misión universal. Pues bien, ahora en la presente lección vamos a continuar, pero ahora tras los pasos del apóstol San Pablo y de sus colaboradores en este trabajo evangelizador, también ellos impulsados por el Espíritu de Jesús. Y para esta lección, pues nos vamos a plantear este doble objetivo. Primero, reconocer la misión de la Iglesia entre los paganos a través del ministerio público de San Pablo. Y segundo, vamos a apreciar la importancia que tuvo la primera asamblea eclesial en Jerusalén, conocido también como el primer concilio de la Iglesia. Arrancamos, como en cada una de nuestras lecciones, inspirados por la palabra divina. Ahora para esta lección se nos ofrecen 3 textos del libro de los Hechos de los Apóstoles que hacen referencia precisamente al apóstol San Pablo y a sus colaboradores en sus viajes apostólicos. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 12, versos del 21 y 22 inclusive. Pablo y Bernabé, después de anunciar el Evangelio en Derbe y hacer bastantes discípulos, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. A su paso animaban a los discípulos y los exhortaban a permanecer firmes en la fe. Y el capítulo 15 del libro de los Hechos afirma: algunos días después Pablo le dijo a Bernabé: deberíamos regresar a todas las ciudades en las que ya anunciamos la palabra del Señor para visitar a los hermanos y ver cómo les va. Y finalmente el capítulo 18 del mismo libro de los Hechos dice: después de pasar en Éfeso algún tiempo, se refiere a Pablo, salió y recorrió la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos en la fe. Con estos textos inspiradores, vamos pues a revisar juntos el contenido de esta lección y a través de 10 breves numerales vamos a conocer pues el contenido. Partimos en nuestra lección afirmando lo siguiente: el Evangelio del Señor Jesucristo, que ya había sido anunciado primero a los judíos y poco a poco a otros pueblos paganos, evidentemente llegó a su punto más alto y a su extensión más grande gracias al apóstol San Pablo. No por nada conocemos en la Iglesia a San Pablo como el grande apóstol de los gentiles. Nadie como él viajó y se internó en las comunidades para llevar el anuncio de Jesucristo vivo y resucitado. A través del trabajo apostólico de Pablo y de sus compañeros, el Evangelio de Jesús, pues, se puede decir que llegó realmente hasta los últimos rincones de la tierra. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos da a conocer en qué consistieron estas misiones o estos viajes de Pablo. Los viajes de Pablo, las misiones apostólicas de este apóstol, tienen características muy comunes que se encuentran reflejadas en el libro de los Hechos y que a continuación nosotros mencionamos, porque son características muy propias que se repiten en cada uno de sus viajes apostólicos. Fijémonos bien.
Toda la misión de San Pablo, a donde quiera que él vaya, siempre comienza de la misma manera, ¿saben? Comienza con el querigma, con la predicación o evangelización primera, anunciando a Jesús. Después de anunciarles el querigma, el Evangelio de Cristo, Pablo va a darse a la tarea de empezar a conformar pequeños grupos de cristianos que han escuchado la palabra. Esos pequeños grupos que han aceptado la fe y escuchado la palabra, entonces también van a comenzar a fortalecerse en la fe, a consolidarse como verdadera comunidad. Consolidada la comunidad, entonces viene después la designación de pastores responsables de esas comunidades que comienzan a convertirse en iglesias. Ustedes, cuando revisan el libro de los Hechos y el trabajo apostólico de Pablo, encuentran, por ejemplo, que se repite frecuentemente que Pablo entonces designó presbíteros. Pablo entonces designó obispos. Este es el fruto de una comunidad cristiana bien consolidada. Y cuando la comunidad cristiana se ha consolidado tanto en sus miembros como en sus pastores, evidentemente estas comunidades se convierten en centros de irradiación misionera, comunidades vivas, iglesias prósperas, en donde se anuncia y se vive la verdad sobre Jesús. Si nosotros leyéramos el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, allí vamos a encontrar la primera misión de San Pablo. Con su Biblia en mano y ustedes en su casa, sería muy interesante que fueran leyendo directamente del libro sagrado todo lo que realizó Pablo en esta primera misión. Pablo salió de la iglesia de Jerusalén, ya convertido. Se dirigió a Antioquía. Llegó a esa comunidad y la encontró próspera, tanto en sus hombres como en sus carismas. Después de Antioquía, Pablo irá también hacia el Asia Menor, irá a Chipre, Salamina, Pafos, Perge de Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Atalía, y luego regresa nuevamente a su primera comunidad, Antioquía. Después de Antioquía, él volverá a Jerusalén, como lo veremos más adelante, con una encomienda muy importante. Consulta a los apóstoles que están en la iglesia madre, resuelve el problema y luego vuelve a Antioquía con la respuesta feliz para la comunidad cristiana. Entre los hechos relevantes de la primera misión de Pablo, podemos destacar que él comienza su predicación en la sinagoga de Antioquía y comienza, como lo hemos dicho, anunciando la buena noticia de Jesús. Si leemos allí en el capítulo 13 lo que Pablo hizo en Antioquía de Cesarea, nos vamos a dar cuenta cómo Pablo hace una perfecta redacción y un perfecto paralelismo entre la Santa Escritura del Antiguo Testamento y todo lo referente a Jesús el Señor. El mensaje que Pablo dirigió allí en Antioquía, por supuesto que lo dirigió a judíos y paganos. Ya en temas anteriores nosotros estudiamos cómo la iglesia de Antioquía así se formó. Era una ciudad tan próspera, era una ciudad tan grande. En una nota histórica, imagínense ustedes, que había cerca de 5,000 habitantes en tiempos de Pablo cuando él llegó a Antioquía, pero no todos eran judíos.
también había gentes de otros lugares a los que se les llama los gentiles o los paganos. Pablo habló indistintamente a judíos y no judíos y les hizo ver la verdad sobre Jesús. Todo esto, como sabemos, pues provocó por un lado la aceptación del mensaje de Pablo, pero por otro lado en algunos también el rechazo de esta noticia que Pablo vino a traer y que por supuesto trajo como consecuencia no solo el rechazo a la persona del apóstol, sino también la contradicción y hasta el insulto al apóstol de Jesús. Sin embargo, hay algo importante que a nosotros nos llama la atención. Pablo y sus colaboradores han sido enviados por el mismo Espíritu de Jesús, y ellos, convencidos por la fuerza del Espíritu de Cristo, nunca dan marcha atrás. Ya desde estos momentos percibimos cómo la misión del apóstol San Pablo nunca fue fácil. En todos los lugares a donde él llegó se encontró con dificultades y tuvo que enfrentar de todo, cualquier peligro, amenazas de muerte, inclusive la agresión a su propia persona por la causa de Jesús. Pero siempre, como acabamos de insistir, Pablo contundente y firme con la misión que se le ha encomendado. Allí ustedes, si leen este capítulo 13, después de la predicación de Pablo en Antioquía, ustedes van a poder ver las consecuencias que trajo esta primera predicación. Habíamos dicho que después de que Pablo se dirigió a Antioquía y sembró la primera semilla, comenzó a hacer un itinerario apostólico en las distintas comunidades. No se quedó estacionado, ni mucho menos se echó para atrás. De Antioquía pasó a Iconio, que ahí en Iconio dice la Sagrada Escritura que Pablo y su compañero Bernabé predicaban con gran valentía, recibían el respaldo del Señor y su predicación era confirmada con signos y prodigios. En Listra sucede algo curioso. Pablo no comienza a predicar en la sinagoga, sino más bien arriba a esta comunidad realizando un prodigio. Él y su compañero Bernabé dan la salud a un hombre paralítico. Y esto va a provocar evidentemente que la comunidad de Listra se sorprenda. La comunidad de Listra se mueva toda, se inquiete por el grande prodigio que han hecho estos dos hombres extraños que han venido a nuestra ciudad. Y dice ahí el texto sagrado, ¿verdad?, que la gente de Listra pensaba que Pablo y Bernabé eran dioses griegos que habían venido en persona a visitarlos y que por su poder divino habían curado a aquel hombre paralítico. Lean por favor el texto, ahí van a encontrar el hermosísimo discurso de Pablo cuando quita toda sospecha, cuando pone en claro las razones, y él mismo afirma que no son dioses, son hombres comunes y corrientes, y que lo que han hecho, lo han hecho con el poder de Jesús. Y ahí comienza la grande predicación querigmática a propósito de Cristo resucitado. Su siguiente parada apostólica será Derbe. En Derbe, Pablo y Bernabé harán muchos discípulos. En Derbe parece que la cosa pintó bien y ellos fueron bien aceptados. Terminada su misión en Derbe, podemos leer cómo Pablo regresó a Antioquía de Siria. Habíamos dicho, ¿verdad?, que la misión de Pablo siempre le pide volver a las comunidades que ya evangelizó, no solamente para ver cómo les va, como había dicho el texto sagrado, sino sobre todo para reanimar y fortalecer la fe de aquellos hermanos
que habían recibido ya el primer anuncio. Y Pablo comienza a designar responsables en las pequeñas comunidades formadas, los primeros presbíteros, los discípulos encargados de la comunidad. Algo importante que tenemos que subrayar porque es válido para nuestros días, para nuestras comunidades, para nuestras parroquias, para nuestros apostolados. Hermanos, atención. Los grupos formados por los apóstoles, es decir, las comunidades cristianas, deben continuar siempre su crecimiento para poder llegar así a una posterior irradiación apostólica. Esta es una de las grandes enseñanzas de la iglesia primitiva y que por supuesto nosotros tendríamos que valorar, pero al mismo tiempo preguntarnos si verdaderamente nuestras iglesias, parroquias, sectores, comunidades, apostolados son verdaderas comunidades irradiantes en la fe del Señor Jesús. Porque quienes son verdaderamente testigos de Cristo y están afianzados en la fe y se dejan guiar por el Espíritu, las mismas comunidades se vuelven irradiantes. Si no sucede esto y más bien sucede lo contrario, hermanos, algo no está funcionando bien. Oportunidad para revisar cómo está caminando nuestra parroquia, cómo caminan los agentes de pastoral, cómo caminamos en tal o cual apostolado, ministerio o servicio. Algo estará faltando. A la luz de esta lección, creo que podremos sacar muchas conclusiones. Entramos ahora, queridos amigos, a una página del libro de los Hechos muy interesante. Vamos a conocer qué sucedió en el famoso primer concilio de la Iglesia, años 50 en Jerusalén. Pero también habremos de conocer cuál es el antecedente de este concilio que va a ser celebrado en persona de los mismos apóstoles. Dice nuestra nota histórica que entre el primer viaje apostólico o la primera misión de Pablo y la segunda, sucedió algo que llama fuertemente la atención y que va a afianzar la universalidad y la apostolicidad de nuestra iglesia. ¿Se acuerdan que dijimos que Pablo comenzó en Antioquía de Siria y después de un viaje a las demás comunidades regresó nuevamente a esa Antioquía? Pues bien, fíjense que allí en la comunidad de Antioquía, como hemos dicho, es una comunidad muy próspera. Hay mucha gente de distintas razas, de distintas comunidades y también de distintas creencias. La gran mayoría desde el principio aceptó la predicación de los apóstoles y hasta llegaron a creer en el Señor Jesús. Y el mismo Espíritu de Jesús suscitó grandes carismas en los antioquenos. Pero sucedió algo aquí que comenzó a provocar conflicto. Bueno, pues había judíos y había paganos. Los judíos, muy arraigados en sus creencias veterotestamentarias, seguían empeñados en cumplir todos los preceptos y obligaciones de la ley de Moisés. Así habían sido formados, así lo creían ellos con gran convicción. Y uno de los asuntos que causó muchas raspaduras fue que los judíos observantes de la ley radicados en Antioquía comenzaron a decir que todos los habitantes de Antioquía tendrían que ser circuncidados para poder pertenecer al pueblo de Dios. Los paganos, algunos conocían en qué consistía la circuncisión, otros no lo conocían.
al menos en el contexto cultural y religioso. Todos ustedes y yo sabemos lo que significa la circuncisión como una operación quirúrgica, pero ellos le daban una connotación cultural y religiosa. Así es que comenzaron las discrepancias. Unos se sintieron obligados por los otros, unos comenzaron a argumentar cosas que otros desconocían, y allí empezaron un poquito a ponerse difícil las cosas. La pregunta era, ¿cómo podemos conjugar la unidad de fe en el Señor Jesús? Puesto que todos estos ya han recibido el Evangelio de Cristo, pero algunos siguen arraigados en la fe de los judíos y otros en sus creencias paganas. ¿Cómo resolver este problema? Amigos, será el Espíritu del Señor Jesús quien al final guíe y oriente a esta iglesia naciente para encontrar la recta solución. Y ahí ustedes van a poder leer en este capítulo 15 cómo comienza el proceso de lo que llamamos nosotros el primer concilio de la iglesia. Bueno, pues la misma gente de Antioquía, en breves palabras se los comento, la misma iglesia en Antioquía manda a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, porque allá están los apóstoles de Jesús, y los mandan para que les comenten esta situación que se vive. Pablo y Bernabé no pierden el tiempo, llegan a Jerusalén, encuentran allí a los santos apóstoles y les plantean toda la situación que está sucediendo allá en Antioquía. Con lujo de detalles, Pablo y Bernabé les comentan todo lo que ha sucedido, todo lo bueno, pero también las dificultades que comienzan a ver. Allí en el capítulo 15 ustedes van a encontrar cómo en ese encuentro hermosísimo de los apóstoles antioquenos con los apóstoles de Jerusalén, una comunidad de Jerusalén que ya está mucho más formada y consolidada. Allí en Jerusalén están las grandes cabezas de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan, con otros de los apóstoles, pero ya también ellos tienen sus presbíteros, tienen sus diáconos y tienen una comunidad bien formada. Allí distinguimos tres cosas importantes. Miren, ya que está reunida la asamblea, Pedro es el primero que toma la palabra. Él expone el asunto de la salvación a través de la observancia de la ley. Pero advierte el apóstol San Pedro, pues que no se debe imponer el yugo de la ley a los que han recibido ya el Evangelio de Jesús. Pedro sabe muy bien que la buena noticia de Cristo resucitado ha liberado de la ley judía, porque ahora Jesús es el que ha dado la verdadera salvación. Pablo y Bernabé intervienen en esta discusión, más bien informando todos los prodigios que Dios ha hecho entre los antioquenos. Santiago que es el obispo de Jerusalén en ese tiempo, toma la palabra finalmente y expresa que no se debe exigir a los gentiles, ni tampoco pedirles que cumplan con la ley mosaica, pero eso sí les advierte que al convertirse en discípulos de Jesús, deben dejar algunas prácticas paganas. Así, terminada la exposición, entonces la asamblea va a emitir una declaración solemne. Lo que llama aquí especialmente la atención es esto, amigos, que la iglesia de Jerusalén escucha a la iglesia de Antioquía, y que después de escucharse, de hablar, después de exponer todos los argumentos y por supuesto, después de pedirle al Espíritu de Jesús que les ayude, la misma asamblea en común toma la decisión. No es una imposición, sino es una decisión común. Fíjense que aquí en el Concilio de Jerusalén
se lleva a cabo aquel principio que todavía en nuestros días es válido en la iglesia. Aquello que afecte a todos habrá que ser resuelto por todos. Resulta pues que entonces los apóstoles dan una definición, una solución final. El Espíritu Santo y nosotros, dice Santiago, hemos decidido a los hermanos de Antioquía decirles esto: no imponerles ninguna otra carga más que la estrictamente necesaria, que se abstengan de las malas prácticas, que se abstengan de sus ideas paganas, de la carne inmolada a los ídolos, que revisen su moralidad y que vivan en el Espíritu del Señor Jesús. Lean por favor este capítulo 15 del libro de los Hechos. Así seguimos viendo cómo, dada la resolución, entonces Pablo y Bernabé vuelven a la iglesia antioquena, pero acompañados de dos delegados, de Judas y de Silas, como enviados de Jerusalén para llevarles la buena noticia a los hermanos de Antioquía. Ya en Antioquía se les entrega la solución a los antioquenos. Aquí hay un signo de la grande unidad de la iglesia y se vuelve a afirmar que la verdadera salvación universal ha sido dada solo por el Señor Jesucristo. Una grande enseñanza, mis hermanos, sobre todo en estos tiempos de sínodo en que el Santo Padre nos ha invitado a retomar esta experiencia grande. También en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros sectores, en nuestros apostolados, estamos llamados siempre a vivir en un espíritu de sinodalidad. Resolverlo entre todos a través del diálogo, a través de la escucha, a través de la comprensión, y nunca jamás por criterios torcidos o por cosas que nos convengan a intereses personales, sino lo que el Espíritu del Señor quiere. Si así trabajáramos, imaginen ustedes cuánto bien haríamos a nuestras comunidades. Así, la iglesia de Antioquía se confirmó en su identidad y en su fe. Cuando recibieron el contenido de la carta de los apóstoles, recibieron también a los enviados con grande gozo. Y después de ser despedidos afectuosamente los dos emisarios, Judas y Silas, que regresaron a Jerusalén, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y proclamando la palabra del Señor junto con muchos otros. Habían resuelto un problema en paz, en el Espíritu del Señor Jesús. Cerramos esta lección diciendo que nosotros como misioneros del Señor Jesús encontramos en esta lección una profunda inspiración. Ustedes y yo también, al igual que los apóstoles, hemos sido puestos en un lugar específico para anunciar a Jesús el Señor en virtud de nuestro bautismo. ¿No sería bueno que siempre nos ejercitáramos en el diálogo con la iglesia, pero también con la demás sociedad, hasta con los hermanos que no comparten con nosotros la fe? ¿No sería bueno y tarea apremiante que estemos siempre en una actitud de discernimiento personal y comunitario para poder responder a los desafíos y a las situaciones que vivimos todos los días en nuestra comunidad? A propósito de esto, les decía al principio de la lección, miren, justo en esta semana todos nuestros obispos mexicanos están reunidos en conferencia plenaria, en asamblea plenaria. Pero a diferencia de otras asambleas, esta asamblea también estamos participando sacerdotes, religiosos y laicos como ustedes. Conéctense a la página oficial de la Conferencia Episcopal Mexicana y ahí ustedes van a poder ser testigos de lo que está sucediendo esta semana. La Iglesia de México también ha apostado por la sinodalidad. La Iglesia de México ha apostado
en la escucha, en el diálogo y en la toma de decisiones juntos. Así, si nos dejamos guiar constantemente por el Espíritu Santo, nuestra identidad cristiana, pero también nuestro servicio llegará a buen puerto y la unidad en la diversidad se irá haciendo realidad en nuestras comunidades. Amigos, despedimos esta transmisión dejándoles a ustedes la actividad final. Como pase de lista, les sugiero estas 3 preguntas. Primero, ¿qué aprendizajes te dejan las persecuciones que experimentó Pablo en todos sus viajes apostólicos y el conflicto en la iglesia de Jerusalén? Compara el conflicto vivido en Jerusalén con las pugnas o contiendas actuales que suceden al interior de nuestras comunidades. ¿Cuáles tendrían que ser nuestras vías de solución? Y finalmente, y lo más importante, ¿cuál es tu compromiso para con los no creyentes o los alejados, con aquellos con los que te cuesta entrar en diálogo? Espero pues tus respuestas como evidencia para saber quiénes siguen en contacto con nosotros y quiénes están listos para terminar este ciclo que hemos encomendado al Señor. Me despido de ustedes y con el favor de Dios nos encontramos la próxima semana. Gracias y hasta pronto.